Hola alejandrinos, bienvenidos a La Rosa de Alejandría. Yo soy Reyes Aznar. Vamos a continuar hoy con el tercer vídeo de la serie en la que les invito a un viaje por los inicios de la literatura española. Un recorrido que nos llevará a descubrir las primeras manifestaciones líricas en lengua romance. Si aún no los han visto, les invito a ver los dos primeros vídeos de la serie que encontrarán en enlace en comentarios. Hoy nos vamos a trasladar en el tiempo y el espacio desde la antigua Arabia de los camelleros hasta los últimos días del reino nazarí de Granada. Pero antes, les invito a suscribirse a mi canal La Rosa de Alejandría para apoyar la creación de este contenido y seguir creciendo. Y ahora sí, empezamos. Generalidades. En la época anterior a la aparición del Islam, los árabes convirtieron el conjunto de sus costumbres ancestrales en normas de conducta a seguir, la sunna, lo que era sinónimo de buena educación, y estas enseñanzas se llamaron adab. Los filólogos de Kufa y Basora recogieron estos materiales con fines lingüísticos y los transmitieron por tradición cultural y de forma literaria a través de la poesía, relatos de los hechos de los árabes, máximas morales, anécdotas, cuentos, uso de técnicas de equitación y armas y un largo etcétera. En estos primeros libros ya se incorporan tradiciones culturales helenísticas, persas e indias, configurando el adab como género literario. Ibn al-Muqaffa fue el traductor de la versión persa de Kalila e Dimna, donde da lecciones morales a través de una serie de relatos. Esta colección de cuentos tiene una estructura entrelazada que permite ensamblar una serie de historias dentro de otras, como por ejemplo en la obra de las Mil y una Noches y en el Sendebar. Si queréis escuchar ambas obras, os dejo un enlace aquí para que lo podáis oír en mi canal de YouTube. Los árabes tradujeron a su lengua una serie de apólogos o relatos breves indopersas en forma de colecciones completas o aisladamente por su interés didáctico-moral y traducidas por su interés del árabe al latín o a la lengua castellana en la península ibérica a partir del siglo XII. La traducción castellana del Sendebar, con título Libro de los engaños e los ensañamientos de las mujeres, fue propiciada por el infante don Fadrique, hermano de Alfonso X. Esta forma de contar fue un éxito conseguido por la literatura árabe, que hizo suyas obras de tradición india y persa. Estas colecciones de cuentos se intercalan como ejemplos ilustrativos del tema del que el autor habla. Las Mil y una Noches es un ciclo literario de Bagdad, fuente de algunos de los cuentos árabes que han pasado a la literatura española. Otro ejemplo es la historia de las tres esclavas de Harún al-Rashid, origen del villancico castellano de las Tres Morillas o La casa donde nunca comen ni beben, del Lazarillo de Tormes, cuentos recogidos de esta tradición. El primer poeta árabe nacido ya en Al-Ándalus, en el Jau de Santa Fe de Granada, Abul Majasi, tiene las mismas características de poeta al estilo antiguo, igual que su hija Hassana, aunque ya viviera en el siglo IX, como se ve en las casidas que dirigió a los emires Al-Hakem I y Abdelrahman II pidiendo su protección. Aún hay desiertos y camellos en sus versos. Hacia el de la generosidad y la gloria fueron mis cabalgaduras desde lejos, abrasadas por el fuego del mediodía, para que reparen mis quebrantos. Este tipo de imágenes coexistirá un tiempo con la poesía al estilo de los modernos, que llega al Andalus en la primera mitad del siglo IX, hasta que renazcan renovadas con la casida neoclásica. Así, Abbas ibn Nagafria
Hacia la mitad del siglo IX, en Algeciras será el primer poeta que intenta el nuevo estilo. Aún habla de las caravanas, aunque sus camellos se metamorfoseen en navíos, tal vez porque ya no ha nacido entre dunas, sino a orillas del Mediterráneo. Flotan los fardos en el espejismo por encima, como flotan los barcos impulsados por los navegantes. Modernismo. Desde época preislámica, la poesía árabe estuvo vinculada al poder. Fue un fenómeno cortesano de propaganda del príncipe para engrandecer su prestigio. Los soberanos siempre ejercieron mecenazgo a lo largo de la historia medieval de la literatura árabe hacia literatos a cambio de que les dedicasen poemas o libros. La Qasida, este poema extenso con todos sus versos rimándose entre sí, fue un panegírico desde el inicio, es decir, un escrito solemne para engrandecer a un poderoso. Los primeros poemas árabes que se escuchan en la península ibérica son aún el canto del camellero. Así, el primer poeta árabe de Al-Ándalus, el sirio Ibn al-Sima, llegado a la península ibérica en la segunda mitad del siglo VIII, nos muestra, a través de los pocos versos que de él se conservan, que es un poeta al estilo de los antiguos que propugna como ideal la rudez del mundo beduino. A veces me veo, por amor a mí mismo, en alta posición, con mi cabeza de cabellera abundante peinada en trenzas. La vida acomodada tiene malas artes. Es mejor para nosotros el agua y los pastos. Esta poesía preislámica estaba obsoleta para la civilización arábigo-musulmana del siglo IX, con capital en Bagdad, ya que ni siquiera hablaba de Alá, por lo que era necesario crear un nuevo lenguaje poético con la ayuda de la traducción de la retórica de Aristóteles, que enseñó a los literatos árabes la imaginería poética. Esto dio lugar al modernismo, enriqueciendo el discurso poético por comparaciones de cada objeto con otros muchos, procedimiento habitual de la retórica clásica, la metonimia o la sinécdoque, ofreciendo nuevas connotaciones semánticas hasta el infinito, o sustituir metafóricamente los objetos comparados. La poesía modernista canta los placeres de la vida, al amor, al vino, a la caza, el sentimiento grato de la naturaleza o el género ascético que lamenta la brevedad de estos placeres. Ibn Arabi escribió: ¿acaso no es el mundo como los sueños de un durmiente y lo mejor de la vida es que no dura? Tienes esperanzas porque ayer te dio placeres, pero luego te los quita. ¿No eres como el que sueña? La muerte es lo mismo para el que está presente como para el ausente, y para el ignorante como para el sabio. Los poemas de tema amoroso modernistas se llaman gazel o gacela, expresando nuevas connotaciones del amor. Habla de homosexualidad, del amor cortés o el juego amoroso de los esclavos. El primer poeta modernista de gazel fue Basari bin Bur de Basora, rompiendo con la estructura tribal tradicional, así como el gran maestro Abu Nuwas de Bagdad, inmortalizado en las 1001 noches y que destacó por sus versos páquicos y homoeróticos. El escenario de los poetas cambia. Ya no están en los desiertos y las caravanas, sino en el jardín, ese oasis conquistado por la arquitectura árabe. La descripción de los jardines se convertirá en un género temático. Los raudillat o jardineras y los andalusíes serán maestros en este tema. Las flores era un subgénero dentro de las jardineras. Ibn Jafalla de Alcira, a finales del siglo XI y en el XII, humaniza la naturaleza y hasta rivalizarán en debates el mirto, la azucena o el jazmín lozano.
Ibn Faray de Jaén combinará las imágenes del Ghazal con los poemas florales y jardineras. La primavera te ofrece vergeles con los que los días visten túnicas de fino tisú. Los relámpagos arrastran las colas del viento que aparecen adornadas de flores blancas y rojas. Diferentes por el signo del amor, unas se asemejan a la amada y otras al amante. Unas están rojas de pudor, otras pálidas, ambas reflejan su pasión como la amada y el amado al encontrarse de improviso. Se diría que sobre sus párpados se ha derramado el agua de los párpados en simétricas perlas, y cuando el céfiro juega con ellas en el jardín, recuerda el momento de la separación por el llanto y los abrazos. Otro tema será el vino o báquica, la escandrilla. Se describe el vino con sus características y su recipiente, como hará el poeta Al-Lutfi. La presencia del copero en la fiesta báquica combina los poemas del vino con los del amor. Y todo esto puede suceder en un jardín, como en los poemas de Ibn Arabi. Jardín yo soy que la belleza adorna, sabrás mi ser si mi hermosura miras. Por Muhammad mi rey, a par me pongo de lo más noble que será o ha sido. Obra sublime, la fortuna quiere que a todo momento sobrepase. Cuánto recreo aquí para los ojos, sus anhelos el noble aquí renueva. Las pléyades le sirven de amuletos, la brisa le defiende con su magia. Sin par luce una cúpula brillante de hermosuras patentes y escondidas. Rendido le da Géminis la mano, viene con ella a conversar la luna. Incrustarse los astros allí quieren, sin más giraren en la celeste rueda y en ambos patios aguardar sumisos y servirle a porfía como esclavas. No es maravilla que los astros yerren y el señalado límite traspasen para servir a mi Señor dispuestos, que quien sirve al glorioso gloria alcanza. El pórtico es tan bello que el palacio con la celeste bóveda compite. Con tan bello tisú lo aderezaste, que olvido pones del telar el yemen. Cuántos arcos se elevan en su cima, sobre columnas por la luz ornadas, como esferas celestes que voltean sobre el pilar luciente de la aurora. Las columnas en todo son tan bellas, que en lengua correderas anda su fama. Lanza el mármol su clara luz que invade la negra esquina que tiznó la sombra. Irisan sus reflejos y dirías son, a pasar de su tamaño, perlas. Jamás vimos alcanzar más excelso, de contornos más claros y espaciosos. Jamás vimos jardín más floreciente, de cosecha más dulce y más aroma. Por permisión del juez de la hermosura paga doble el impuesto en 2 monedas, pues si al alba del céfiro en la mano deja dracmas de luz que bastarían, tira luego en lo espeso entre los troncos doblas de oro de sol que lo engalanan. Le enlaza el parentesco a la victoria, solo al del rey este linaje cede. Otro género fue la descripción de los astros y también el género de la poesía cinegética. Las cazadoras o taradillat describen escenas de caza, adiestramiento de animales como auxiliares, perros, guepardos y aves de presa. Los podemos encontrar en los poemas de Abbas de Firnas. El diván es la colección de poemas de un poeta que eran recogidos generalmente por sus contemporáneos y ordenados en orden alfabético de sus rimas. Se conservan muchos de los poetas árabes, como del ciego de Tudela, Ibn al-Zakkak o Ibn Qusman.
Otro género que sobresalió fue el de la epístola, obras en forma de carta enviadas a un corresponsal auténtico o inventado, que nace en el ambiente del adab o tradición de costumbres. En la carta se defiende una tesis propia del autor, cargada de erudición y con citas de todo tipo. Uno de los más grandes autores de este género fue Ibn Hazm de Córdoba, figura universal que dio la Hispania musulmana. En sus primeros años de vida, accedió a todo el bagaje cultural de la Córdoba califal, dedicando la mayor parte de su vida a las ciencias religiosas. Ibn Hazm utilizó la epístola como vehículo de su pensamiento y durante su juventud escribió El collar de la paloma. Es un tratado sobre el amor escrito en 1022 en Játiva. Es la ciudad donde se retira tras haber participado en el intento de proclamar califa al príncipe omeya al-Murtada. Y si queréis escucharlo, os dejo el enlace en comentarios a la obra completa para escucharlo en mi canal de YouTube. La obra es una versión personal de otro libro escrito a finales del siglo IX en Bagdad por Ibn Dawud de Isfahán, que había formulado la teoría y práctica del amor cortés árabe sobre las bases del concepto estético de Platón. Los temas son la esencia del amor, sobre las señales del amor, sobre quien se enamora en sueños y así una larga lista de capítulos. Esta es una de las grandes maravillas de la literatura árabe en Hispania. Sobre las señales del amor, de Ibn Hazm. Tiene el amor señales que persigue el hombre avisado y que puede llegar a descubrir un observador inteligente. Es la primera de todas la insistencia de la mirada, porque es el ojo puerta abierta del alma que deja ver sus interioridades, revela su intimidad y delata sus secretos. Así verás que cuando mira el amante no pestañea y que muda su mirada a donde el amado se muda, se retira a donde él se retira y se inclina a donde él se inclina, como hace el camaleón con el sol. El mayor interés del collar de la paloma es su originalidad, porque está lleno de ejemplos de la propia experiencia de Ibn Hazm, convirtiéndose en una autobiografía sentimental de la Córdoba de finales del siglo X y principios del XI. Ibn Arabi, el gran místico nacido en Murcia, también usará con frecuencia la forma epistolar para exponer su complejísima doctrina. Su máxima obra, Revelaciones de la Meca, está escrita en forma de carta. Neoclasicismo. La casida para sobrevivir fue transformada por la poesía modernista, surgiendo así la casida neoclásica. La vieja poesía, pero en moldes nuevos, conservando la estructura monorrima y los metros solemnes antiguos, además de la estructura tripartita. Los grandes poetas neoclásicos del siglo IX estarán al servicio de los califas abasíes de Bagdad, cantores de sus batallas y sus palacios. Los poetas de Córdoba se dejarán llevar por el modernismo, utilizando la casida neoclásica como poetas palaciegos. Ejemplos son Abbas ibn Firnas, Mubin ibn Said, entre otros. La poesía cortesana de los andalusíes del siglo X estará dominada por el neoclasicismo. Ibn Darray al-Kastali escribió: «Te ilumino yo o enciendes tú la luz en la noche para el que desea ser tu huésped o tu vecino. ¿Es tu aroma o es el perfume de los pebeteros que has hecho arder con madera de incienso y aloe? ¿Es tu sonrisa deslumbrante o es la luz del relámpago al que mi llamada impulsa a ser generoso con tu morada? ¿Es la ajorca que te quitas o es la luna que sale? ¿Es el sol
o es tu brazalete que brilla? ¿Es el borde de la aurora o es tu frente sin velo? ¿Te ha prestado el alba su luz o tú se la has prestado a ella? Tú acoges a la noche cuando la claridad ha derrotado a sus escuadrones y a la aurora cuando te pide asilo. Su estilo consiste en continuas alusiones al pasado mítico de los árabes, así como los poetas renacentistas citarán a los personajes de la mitología grecolatina, Bilquis, la reina de Saba, o Zenobia, la reina de Palmira. Parece que la poesía árabe de Al-Ándalus ha llegado a una cima de perfección técnica y de belleza de forma, pero será solo el inicio de la poesía andalusí. A finales del siglo X, la poesía árabe de tipo clásico alcanza su cima. Y para adentrarnos y comprender esta cumbre literaria, vamos a echar también un vistazo al desarrollo artístico de la dinastía omeya en Al-Ándalus. La Almunia de Al-Ruzafa, la gran mezquita de Córdoba o la ciudad palatina Medina Azahara serán símbolos de poder y ostentación de los emires y califas omeyas en la península ibérica y un faro de cultura al mundo. Las grandes conquistas del Islam les retribuyeron una gran riqueza cultural y material, dinero, joyas, objetos artísticos y cautivos refinados procedentes de las antiguas civilizaciones que habían caído bajo el nuevo imperio. También llegó una nueva manera de cantar y tañer, la música persa y el laúd, dejando atrás la melodía simple que acompañaba el recitado de la casida preislámica, el canto del camellero. La música lleva a una primera evolución de la casida. Los poemas aligeran su forma y contenido. Los nasib, la parte de la casida que trata del amor, es la que mejor se presta a ser cantada y la que más gusta al público femenino. Nace una nueva poesía de tema amoroso, de tipo galante o de amores imposibles, en las que el amante muere de amor. Por influencia de la Persia sasánida, aparece un nuevo tipo de esclavo, educado para proporcionar placer a sus señores. Son los músicos, cantoras, esclavas cantoras, en el sentido de cortesanas, conocedores de refinamientos exquisitos. Según Al-Tafasi, musicólogo del siglo XIII, las canciones en Al-Ándalus eran al estilo de los cristianos o de los camelleros árabes. Pero la situación cambió con Abdelrahman I, que compró a una famosa cantora que encandilaba con su voz, Al-Haifa. Al-Ruzafa. Entre la historia y la leyenda se habla de un lugar de ensueño que mandó construir Abdelrahman I tras su llegada al poder. La Al-Ruzafa, su finca de recreo en las cercanías de la ciudad de Córdoba, mientras se edificaba su palacio. Al-Ruzafa, nombre que tomó del palacio construido por su abuelo Isam II, 10º califa de Damasco junto al Éufrates, donde se había criado. Ruzafa, derivado del árabe Rusafatu, que significa jardín. Según traducción de manuscritos árabes por Ángel de Saavedra en 1834, nos la describe así. En este año 756 mandó Abderramán labrar la Ruzafa, construyó y renovó la calzada antigua y plantó allí una huerta muy amena. Edificó en ella una torre que la descubría toda y tenía maravillosas vistas, y en esta huerta plantó una palma que era única entonces, y de ella procedieron todas las que hay en España. Cuéntase que desde la torre solía contemplar aquella palma el rey Abderramán, la cual,
acrecentaba más que templaba su melancolía por los recuerdos y memorias de su patria. La leyenda tradicional cuenta que un día Abderramán paseaba por la finca y observó brotar del suelo una pequeña hoja que le recordaba aquellas plantas de su tierra y que creció hasta convertirse en una palmera, la primera que existió en la península y que pudo llegar como semilla de dátil de algún cargamento de África u Oriente. A Abderramán I se le atribuye este poema. Tú también eres palma en este suelo extranjera. Llora pues, mas siendo muda, ¿cómo has de llorar mis penas? Tú no sientes cual yo sienta el martirio de la ausencia. Si tú pudieras sentir, amargo llanto vertieras. Añorando los palacios y jardines de su Siria natal, trató de replicar su antiguo hogar en su nueva tierra. Construyó la ciudad de Al-Rusafa para su propio esparcimiento, en la que hizo un bello palacio y extensos jardines, donde trasladó insólitas plantaciones y valiosos árboles desde Siria y otras regiones. Sembrada de viñedos, granados y otros árboles frutales traídos de su patria de origen, a la que llamó Al-Rusafa, en recuerdo a la mansión construida por su abuelo Isam. Abderramán I, que se hizo construir una almunia o palacio campestre en las afueras de Córdoba, la Al-Rusafa, con su jardín botánico, propugna en su poema vivir en jaima y no en palacios y jardines. Déjame de ir a la caza de grullas abatidas, porque mi único afán es cazar al impío, aunque se halle bajo tierra o en ásperas montañas. Cuando el sol cenital echa fuego por los caminos, mi solo resguardo es la sombra de las banderas tremolantes. No necesito jardines ni imponentes palacios, porque habito en el desierto bajo tiendas. Di a todo el que reposa entre cojines. La grandeza se consigue soportando el rigor de las campañas. Vuela en pos de ella, afrontando privaciones, y si no, serás el más vil de los nacidos. Al-Rusafa sería la residencia habitual del emir Abderramán hasta el 784, decidiendo trasladarse al Alcázar, buscando más seguridad ante diversas conspiraciones. En el año 1003, un año después de la muerte de Almanzor, en el arrabal de la Al-Rusafa, nació Ibn Saidún, uno de los poetas de mayor elegancia y trascendencia en el mundo árabe, con cargos en la administración del Estado y que mostró un elevado refinamiento y cultura. En 1009 asistió a las revueltas que acabaron con el asalto y destrucción de la residencia de la Rusafa, símbolo de un mundo que estaba desapareciendo. Aún en Al-Rusafa brotan muchas flores sonrientes en sus almunias tan regadas por las nubes abundantes. Cuán hermosos jardines de diversión que en su sombra todavía nos escancian vino de locura los obsequiantes. Tiempo aquel en el que eran muy verdes todos los arriates de la vida y las aguas del buen gozo eran muy abundantes. Si lejos de mí sus horas se han marchado, brasas ardientes es lo que siento ahora por mis maltrechos huesos dolientes. De mis días pasados siempre me acuerdo apenado, lágrimas me brotan, como se desatan de súbito unas perlas tan brillantes. El emir al-Hakam, nieto de Abderramán I, hizo traer a la corte cantoras de la escuela iraquí. El emir reúne en tertulias a estos cantores que entonan fragmentos de casidas orientales
cuyas melodías crean y recrean. Uno de estos cantores de Al-Hakam I, Salim, intenta unir la música árabe y europea, como se verá en la Mokshaja. Este ambiente poético musical se incrementó en el emirato de Abdelrahmán II, durante el que se hicieron famosas 3 esclavas cantoras de la escuela de Medina, Alam, Kalam y Fadel, que tenían un recinto del Palacio de Córdoba para ellas solas. Pero el músico más famoso de la corte de Abdelrahmán II fue Siriab, de la escuela de Bagdad. Abul Hassan Ali ibn Nafi, más conocido como Siriab, nace en Mosul, Irak, en el año 789 en el seno de una familia acomodada. Músico y poeta de carisma que influyó en la moda, las costumbres, geografía, astronomía y gastronomía de su tiempo, dejando un legado que ha llegado hasta nuestros días. Desde muy joven, su talento como músico le hizo ganarse el respeto en la corte abasida de Bagdad, impresionando al mismísimo califa Harún al-Rashid, pero los celos de su maestro Isaac al-Mausili obligó a Siriab a abandonar Bagdad. Tras una estancia en Kairuán, Túnez, en la corte de la capital del Emirato de Ifriqiya, recibe la invitación de Al-Hakam II, emir de Córdoba. Pero a su llegada a la península, se encontrará con que la ciudad ya tiene un nuevo emir, Abdelrahmán II, sucesor de su padre y quien mostrará ser un gobernante amante de las artes y las ciencias. Bajo la protección de este emir, Siriab transmitirá sus novedosas ideas a la sociedad andalusí y en especial a la corte omeya. Modifica la forma de vestir y el modo de servir las comidas. Introduce un nuevo concepto de higiene y de belleza corporal, para lo que abrió el primer centro de belleza, donde hombres y mujeres cambien sus peinados. Flequillo con frente descubierta para ellas, raya en el medio para ellos. Extendió el uso de perfumes y fragancias en la corte, pastas dentífricas y gomas aromáticas de mascar. Además, introdujo el juego de ajedrez de origen persa e indio. Este extravagante personaje, que llamaba la atención por su llamativo atuendo en sus paseos por las calles de Córdoba, deleitó los oídos de los andalusíes con su instrumento. Hizo llamar a poetas de Bagdad para acompañarle mientras tocaba el laúd, germen de mucha de nuestra música tradicional. Su voz era melódica y su tono de tez oscura le dio el sobrenombre de Siriab, que significa mirlo negro en persa. Se dice que conocía de memoria 1000 canciones que interpretaba con su inseparable instrumento. Se le atribuye el añadido de una 5ª cuerda a la guitarra y, sustituyendo al plecto de madera con el que se pulsaba las cuerdas por otro fabricado con pluma de águila, pico o uña, precursor de la púa actual. A Siriab le debemos la creación del primer conservatorio de música y canto, donde acudían estudiantes de cualquier clase social con la condición de tener una voz apropiada y predisposición. De su escuela saldrían músicos y cantores hacia otras cortes. Siriab murió en Córdoba en el 857 y los ecos de su herencia han llegado hasta nuestros días. La relación poesía, música y cantoras dará lugar a una identidad en Al-Ándalus. Mezquita de Córdoba. En el año 786 fue erigida la mezquita de Córdoba por el emir Abderrahmán I. Abderrahmán ibn Muawiyah, huido de la corte omeya de Damasco tras la fitna o guerra santa
del 750 contra los abasíes. Había desembarcado en Almuñécar, en el sur de Granada, en el año 755 y se habría hecho con el poder. En el 756, Abdelrahman funda un emirato con capital en Córdoba. En el 773 se independizó de Bagdad, la nueva capital del imperio abasí. En el 785 mandó construir una mezquita para reafirmar su independencia del poder de los abasidas, con quienes mantenía aún el vínculo religioso, ya que el califa era el máximo líder espiritual del Islam. Surgieron leyendas en torno a los vínculos de Damasco y Córdoba, elaboradas por cronistas andalusíes del siglo X, y floreció el mito de que cristianos y musulmanes habían compartido sus rezos en el templo visigótico preexistente, la iglesia de San Vicente, la cual sería derribada más tarde para levantar la mezquita. Una leyenda exacta a la de la iglesia de San Juan de Damasco, pero los restos arqueológicos hallados en la mezquita de Córdoba no parecen corresponder a una iglesia de grandes dimensiones. El Islam contribuyó a mantener el legado de la cultura grecolatina durante siglos y así los omeyas de Al-Ándalus quisieron presentarse como sucesores de los emperadores hispanos y los reyes godos de Toledo, asumiendo su legado, de ahí la reutilización de columnas romanas y visigodas en las naves de la mezquita, legitimando esta herencia. Las dos primeras fases de la construcción de la mezquita de Córdoba corresponden a la etapa política del Emirato Independiente. En este primer edificio se sientan las bases de su estética, mostrando la genialidad de sus arquitectos, con soluciones de la arquitectura romana peninsular al servicio de nuevas necesidades espaciales. Al igual que en los acueductos romanos, se construyen naves paralelas, separadas por arquerías superpuestas, apoyadas sobre columnas delgadas, consiguiendo un interior amplio y despejado. En el siglo VIII, la ciudad de Córdoba crece, por lo que Abdelrahman III se verá obligado a realizar una primera ampliación de la mezquita hacia el sur, siguiendo el mismo estilo de construcción. Adoptaron el arco de herradura y la alternancia del rojo y blanco, que pasó a convertirse en seña de identidad de los omeyas y de Al-Ándalus. Corte califal de Abderrahman III. En enero del 929, numerosos mensajeros fueron despachados desde Córdoba hacia todos los confines de Al-Ándalus, con la misma noticia. Abderrahman III, agradecido por el favor de Dios, digna recompensa de sus esfuerzos por defender la fe, decide adoptar el título de califa, título de sus antepasados en Damasco, y afirmaba: todo aquel que usa el título de comendador de los creyentes fuera de nosotros se lo apropia indebidamente. Así, Abderrahman III se erigía representante de Dios en la tierra, en competencia con los califas abasíes de Bagdad. Se apodó Al-Nasir, el victorioso, habiendo conseguido sofocar todas las rebeliones y rechazos frente a la autoridad omeya. La población de Al-Ándalus había crecido, siendo ya mayoría musulmana, llegando a duplicar las dimensiones de la mezquita, que la convertiría en la segunda más grande del mundo musulmán. La primera intervención del siglo X en la mezquita fue la ampliación del patio y construcción de un nuevo alminar. Esta torre, mandada erigir por Abderrahman III, fue la más alta de la época en el occidente islámico, primer símbolo visual del califato de Córdoba. En años posteriores, su hijo Al-Hakam II prolongará las naves de la sala de oración hacia el sur con el objetivo de crear un espacio de representación regia.
En el interior de la Maxura se hacía la ceremonia de juramento de los príncipes herederos y nuevos califas. Allí se mostraba el gobernante ante su pueblo cada semana, concibiendo una enorme Maxura de 3 naves con cúpulas y delimitada con pantallas de arcos, de herradura y lobulados que se entremezclan como si fueran una celosía. La cultura omeya deslumbrará al mundo. Aquel lujoso escenario era el lugar idóneo para desplegar el ideario político y religioso del califato. Reafirmar el poder del nuevo califa Abdelrahman III en el Mediterráneo y su independencia de Bagdad exigía crear nuevos escenarios arquitectónicos, y esta fue la razón de construir a las afueras de Córdoba una ciudad palatina, Medina Azahara. Medina Azahara. La ciudad brillante fue mandada construir a unos 8 kilómetros al oeste de Córdoba, en las estribaciones de Sierra Morena. Lo que hoy es un yacimiento arqueológico visitado por millones de personas fue la declaración de intenciones de un emir convertido en califa cuando la ordenó construir en torno al año 936 por el Amir al-Munin, príncipe de los creyentes. Según algunas leyendas, se asocia la fundación de la ciudad palatina con la favorita del califa, Zahara, y cuentan que ordenó sembrar las cercanías de la ciudad de almendros para su amada, que añoraba las cumbres blancas de Sierra Nevada. Otras fuentes árabes han contado que tras sufrir una depresión por la derrota en la batalla de Simancas en agosto del 939, sus consejeros le propusieron iniciar construcciones con las que distraerse y subir su ánimo. Lo cierto es que Abdelrahman III tuvo motivos políticos y estratégicos de propaganda para alzar un lugar tan bello e imponente que impresionara a todos los visitantes y llevaran la noticia de su magnífico palacio a todos los rincones del mundo. El lugar donde recibían a las embajadas extranjeras era el Salón Oriental o Salón Rico, decorado con gran exuberancia y mandado construir por el califa entre el año 953 y 957, como demuestran las inscripciones epigráficas existentes en las basas y pilastras. Era un gran espacio que se abría a un estanque y a un enorme jardín en cuyo centro se elevaba un pabellón de recreo. El califa se situaba en el centro del salón, rodeado por los grandes personajes de la corte que escenificaban un protocolo estricto y estudiado, y por supuesto que entre los habitantes de la Córdoba califal tendrían un puesto preponderante los poetas. Caída del califato. Un descendiente omeya, Muhammad al-Mustaqfi, califa que solo reinará durante 17 meses, fue el padre de la princesa Walada, nacida a inicios del siglo XI, famosa poeta reconocida por su tertulia literaria en Córdoba. Walada tuvo una vida pública y abierta, por lo que recibió duras críticas, acusándola de no ser recatada. Se cuenta de ella que se bordó en los hombros de su vestido un verso que rezaba: «Por Dios que soy valedera de nobleza y sigo mi camino con altivez», y en el izquierdo: «Autorizo a mi amante a tocarme las mejillas y doy mi beso a quien lo anhele». Permaneció soltera toda su vida, pero no careció de amantes conocidos. Fue amada y musa del poeta Ibn Saidún, creador en Al-Ándalus de un tipo de elegía con tema en los amores y lugares perdidos, la juventud perdida. Su famosa elegía a la princesa Walada, con la que mantuvo amores turbulentos, en traducción de García Gómez, dice: «Desde Al-Zahara con ansia te recuerdo, qué claro el horizonte,
qué serena nos ofrece la tierra su semblante. La brisa con el alba se desmaya, parece que apiadada de mis cuitas y llena de ternura languidece. Los arriates floridos nos sonríen con el agua de plata que semeja desprendido collar de la garganta. Ibn Saidún se vio envuelto en intrigas palaciegas que le condujeron a la cárcel desde donde escribió: aspiro del céfiro su aura perfumada que me recuerda del amor el deseo. Brilla un instante el fulgor de un relámpago y brotan a su conjuro las lágrimas. ¿Puede quien amó con locura no romper en llanto? La caída del califato omeya y la posterior guerra civil descentralizará la cultura que se extenderá por todo Al-Ándalus. Sevilla se convierte en reino independiente, una taifa gobernada por la rica familia de los Banu Abad. El primer príncipe sevillano, Abul Qasim Muhammad ibn Abad, posee una extrema sensibilidad que le llevará a rodearse por una gran belleza y cultura. Es inteligente, ambicioso y sin escrúpulos. Sevilla fue la capital poética de Al-Ándalus en la época de las taifas. En su primera época de poesía continúa con los gustos de los últimos años del califato, una poesía exquisita en busca de la más perfecta belleza formal en el reino. Al-Mutamid, el más inteligente, cruel y esteta de los reyes sevillanos, poeta ocasional y amante de la poesía, tuvo como ministro a Ibn Saidún, huido de Córdoba. El mejor poeta de la corte será su hijo, el príncipe Muhammad ibn Abad, el poeta del amor. En Silves, en el Algarve, Muhammad conoce a la esclava Rumaiquilla, a la que hará su esposa favorita y a la que dedicará bellísimos versos. Itimad al-Rumaiquilla, llamada también Romaiquía, nació en Sevilla en 1011. Fue una excelente poetisa. La tradición dice que un verso dicho a tiempo y en un rasgo de espontánea inspiración fue el que le valió a la lavandera y concubina Rumaiquilla el amor del rey de Sevilla, Al-Mutamid, cuando supo acabar el poema que había iniciado el rey poeta mientras paseaba junto a sus cortesanos por la ribera del Guadalquivir y jugaban a improvisar poemas, entretenimiento extremadamente popular en la sociedad andalusí de la época. Al levantarse una ligera brisa sobre el río, dijo Al-Mutamid: el viento teje lorigas en las aguas, ante lo cual esperaba la respuesta de uno de sus compañeros. Sin embargo, antes que nadie respondiera, oyeron una voz femenina que completaba la rima: ¡qué coraza si se helaran! Cuando se convirtió en rey, la corte sevillana se llenó de poetas por el mecenazgo real y el exquisito ambiente cultural. Al-Mutamid no se romperá con la lejanía. Dorado crepúsculo. Los nuevos invasores del norte de África, los almohades, llegaron a Al-Ándalus a mediados del siglo XII y eran bereberes, los hombres libres, indígenas y reformistas religiosos, pero no rechazaron las formas culturales árabes. Y aquí aparecen las mujeres poetas, como Hafsa Bud ibn Ayyab al-Rakuniyya de Granada, quizá de origen bereber, ya que existía la tradición cultural de dicha etnia en que la mujer gozaba de mayor autonomía, quizá por una antiquísima tradición matriarcal. Entre algunas tribus beduinas bereberes, las jóvenes podían participar en las tertulias poéticas de la tribu, lo que estaba prohibido en las tribus árabes. Ella gozó de gran libertad en la sociedad de su tiempo y la mayor parte de sus poesías están dedicadas a su amante Abu Ja'far ibn Said, en los que describe las citas con él.
Preguntad a la nube palpitante cuando la noche está tranquila si ha pasado la noche con mi amado recordándome. Ay, que a mi corazón le ha dado su palpitar y por mi vida ha ofrecido a mis párpados la lluvia con que se inundan mis mejillas. A pesar de sus amores fuera del matrimonio y que su amante fue rebelde andalusí contra el poeta almohade Hafsa, fue nombrada preceptora de las hijas del califa en Marrakech. Su amante Jafar fue capturado y al saber de la muerte que le esperaba escribió: «Se derraman por mí esas lágrimas, que he gozado de todos los placeres de este mundo, que me he alimentado con las pechugas de las aves, que he bebido en las copas de cristal, que he montado en los mejores corceles, que he reposado en los más mullidos lechos, que me he vestido con las más finas telas y brocados, que me he alumbrado con las velas de cera pura y que he gozado de los amores de las más bellas mujeres». La poeta Nasub bin Alcalá, granadina, fue famosa por sus sátiras. Otras voces femeninas fueron Casmuna y las hermanas de Sillab de Granada. Tras la época almohade, la voz femenina enmudece. Poesía mística. Los místicos del Islam, como los de otras culturas, usaron la poesía de amor humana para lo divino, para expresar el inefable tránsito del alma hacia el amor de Dios con palabras humanas, con el amor terrenal. Ibn Arabi de Murcia, nacido en 1165 y fallecido en 1245, fue el mayor místico de Al-Ándalus y uno de los mayores del Islam. Escritor prolífico, utilizó la riquísima tradición poética erótica árabe para expresar el amor divino. Prefirió utilizar la antigua casida preislámica más que el lenguaje de los modernos. Sus casidas parecen poesías de tipo clásico a tal grado que no pudieron ser imitadas por los poetas místicos de Al-Ándalus. Fue modelo de poesía mística del egipcio Ibn al-Farid por la maestría en el lenguaje de Fasal y los poemas báquicos. La mayor aportación poética de Ibn Arabi fue quizá el uso de la muasaja en temas místicos, donde no utiliza el lenguaje figurado, sino que directamente habla del amor divino. Arcanos de las esencias. Cuando Dios, lo real, deseó, por medio de sus nombres más bellos, contemplar sus esencias en un objeto todo inclusivo, capaz de mostrarle su propio misterio, proyectó la existencia del universo. Este es como un espejo pulido, ya que ver una cosa en y por sí mismo no es lo mismo que verla en otro, como por ejemplo un espejo. El camino seguido por el poeta místico granadino al-Sustari, quizá por el carácter musical de la muasaja y el cégel, serviría para ayudar a entrar en trance en las sesiones místicas, por ejemplo, donde se repite la aparición en los cégeles de al-Sustari, la invitación a girar, que parece aludir a la conocida danza mística de los derviches giróvagos. Por su utilidad como ayuda para entrar en trance, Ibn Arabi compone muasarat, poemas de 10 versos con peculiaridad de comenzar cada verso con la misma consonante que termina, figura poética conocida como epanadiplosis. Decadencia. Reino de Granada. Los problemas internos y externos de los reinos cristianos peninsulares y la habilidad diplomática del pequeño reino musulmán, vasallo intermitente de Castilla o de los beduinos de Marruecos, hizo posible el milagro de que el reino de Granada perdurase hasta 1492.
El espíritu de guerra permanente aparece a lo largo de la poesía arábigo-granadina. Los poemas traslucen un odio persistente hacia el enemigo cristiano, odio motivado por el temor. Destaca el lamento de Yusuf III y este de Al-Qaisi de Baza. Las lágrimas se vierten por la desgracia de Al-Ándalus cuando ha sucedido aquello que deshace el pecho. Ha ocurrido con los enemigos un suceso que espanta. Hace lamentarse a todo quien puede ver o escuchar y que su corazón esté a punto de rasgarse. El destino ha sido injusto en todos los puntos, pues ha entregado sagradas gentes al enemigo. ¿Crees que Dios les ha atribuido errores y ha decidido acabar en tropel con ellos, permitiendo que se produzca la victoria? Sus enemigos han cambiado las tornas y hay hechos que hacen gustar el horror. Se colmó su humillación en todas las regiones cuando de Lorca salieron sus héroes y fue la terrible batalla. Salieron todos a combatir como deseaban y fueron mártires los que allí estuvieron. ¿Cómo hirió el enemigo? ¿Cómo hirió? Quizá no haya prisioneros que rescatar. Cuánta locura, cuánto dolor causaron. Desde época preislámica a nuestros días, la lengua árabe ha ofrecido dos niveles, una lengua literaria y una lengua hablada muy diferente, por lo que se puede hablar de una lengua y sus dialectos. El cálamo, caña biselada con la que se escribía, tenía un sentido emblemático frente a la espada. Al-Ándalus fue una excepción respecto al uso de la escritura. Su alfabeto era del llamado tipo occidental, con algunas diferencias en las formas de las letras. Ibn Khaldún, famoso filósofo de la historia árabe del siglo XIV, relata que los andalusíes no aprendían a escribir letra a letra, sino palabras completas, lo que caracterizaría la escritura andalusí respecto a otras medievales. Fue famosa la fábrica de papel de Játiva, la primera de Europa, y la industria editorial de copistas muy abundante en Valencia. Para retener la belleza que no podían representar por medio de seres vivos, los artistas recurrieron a un insólito elemento estético, la escritura. Sus rasgos se estilizan y embellecen, ya que representarían por medio de signos abstractos las imágenes vedadas por los versículos coránicos. La poesía caligrafiada y ornamental trepó a los muros de los palacios y cumplió una nueva función: cantar la gloria de sus constructores, los poderosos. De todos los que se realizaron, solo se conservan los de la Alhambra y el Generalife. En el Reino de Granada se creó una especie de ministerio cuyo responsable tenía que redactar las cartas oficiales del sultán granadino, escritas en papel rojo, el color heráldico de los emires de la Roja Alhambra, y componer las casidas en honor de los soberanos. El estilo de todos los poetas se parece porque forman una especie de gremio. El último poeta funcionario, Al-Arabí de Guadix, será el último de los poetas de Al-Ándalus, el panegirista de Boabdil, quien vio la caída de la ciudad de Granada. En el siglo XV aún se perpetúa el imaginario estético del romance fronterizo en los romances moriscos, novelas como El Abencerraje y las comedias de moros y cristianos. La visión abigarrada y exótica exportada al resto de Europa regresa a España con el romanticismo, por el gusto romántico de la Edad Media y el drama, alcanzando a algunos modernistas españoles y renaciendo en el imaginario estético de la generación del 27. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si les ha parecido interesante, les invito a compartirlo, a darle me gusta y a suscribirse al canal para continuar creando más contenido como este. Hasta pronto.